profundamente el alma humana, porque hace una radiografía de tal calidad que realmente atemoriza. Yo no usaría el término arrepentido, diría que los años hacen pensar, reflexionar, y por ende reconocer lo que puede haber habido de errores sin dejar lo que ha habido de aciertos, en lo que no se puede ser mezquino, y eso impone que ante nuevas situaciones se tengan que plantear propuestas diferentes y naturalmente no se puede incurrir en cosas que ocurrieron antes. La inflación, que es lo característico del periodo final de mi gobierno, y que es lo que ha quedado grabado en la memoria y que fue grabado durante 10 años gracias al aparataje publicitario del régimen dictatorial. Pero que fue un desastre. No, evidentemente. Yo no sabía ¿Qué iba a decir sobre la inflación? Lo he cortado, pero me interesa mucho. Decía que la inflación es el punto subrayado del gobierno. Y entonces, y por consiguiente, sobre él tenemos que hablar, sobre él tenemos que reflexionar, para no repetir errores que pudieron aumentar la inflación, que sin embargo no era privativa del Perú, y que no era privativa de mi gobierno, porque venía, como usted dice, de la época del presidente Belaúnde, la proyección enero-julio. En 1985 era 250, sé que aumentó mucho más como en otros países del continente. Entre el 85 y el 90, Dennis Fadre, que no es precisamente un enemigo suyo, calcula que su inflación, y me lo ha escrito ahorita, pues se lo pedí a un economista independiente. A ver, Dennis, ¿cuál fue la inflación de Alan García? Y ahí está, periodo 85-90, 2 millones. Claro, porque esa es una multiplicación día a día de la inflación. Lógico, eso también tiene algo de demagógico por parte de Dennis. Algo teórico, evidentemente. Pero, César, también los salarios aumentaron. Y lo que le importa a la gente es qué puede comprar, con inflación o sin inflación. Hoy día no hay inflación. ¿Qué puede comprar la gente? Murillo, del Instituto de Estadística, reconoció que se podía comprar la mitad con los salarios de hoy. Doctor, ¿usted defiende la inflación? No, defiendo la capacidad adquisitiva de la gente. Pero se pierde con la inflación. La inflación es la... evidentemente. Pero la evaporación del salario. De acuerdo, usted está defendiendo la teoría fujimorista por la cual todo tiene que ser sacrificado a la inflación. No, yo estoy defendiendo la fortaleza de la moneda que usted dijo defender el otro día. Sí, pero lo que estoy demostrándole es que con las cifras del Instituto de Estadística la gente compraba más, pese a la inflación, César. De acuerdo, podía comprar más, pero era ficción. Era pura ficción. Lo que se come no es ficción. No, perdóneme, había colas en su periodo. Naturalmente, pero lo que se come no es ficción. Pero vamos a ver. Lo que produce el país en agricultura, que era más en esa época, tampoco es ficción. E inclusive lo que produce el país en petróleo tampoco es ficción. No reconoce, era una ficción porque las horas que ese obrero trabajaba para comprarse un chancay aumentaban todos los días. No. Porque el chancay aumentaba, pero su salario no aumentaba a la misma velocidad. La inflación llegó a ser de tal velocidad que solo los burócratas se indexaron los sueldos y produjeron más inflación porque había que emitir más dinero. ¿Se da usted cuenta lo que está diciendo? Claro. En este momento... ¿Se da usted cuenta de lo que hizo? En este momento, la gente ya no trabaja 8 horas, César. Trabaja 10, 12 y hasta 14 horas. Ese es uno de los gravísimos problemas del empleo actual y de los servicios que explotan a la gente y a los jóvenes. De manera que no me puede decir que en esta situación estamos mejor que antes. Pero usted se ha confundido, doctor García. Usted cree que está hablando con Boloña. Está hablando modestamente con César Hildebrand, que se enfrentó a Boloña. Modestamente con un señor que no es economista y que no es Boloña y que no está con el proyecto fujimorista de vender los puertos y vender los aeropuertos y robar todo lo que se pueda. No, señor. Perdóneme. Yo creo tener una, digamos, mínima autoridad moral como para poder decir Fujimori ha sido un desastre económico. Pero usted también. Económico. Sí, doctor, pero usted también. De acuerdo. Hemos tenido serios problemas, pero la receta con la cual dijeron que se iba a curar todo esto y que aplicaron brutalmente con 10 años de dictadura militar resultó muchísimo peor. Eso es lo que estoy diciendo. Correcto. Y si encima digo, me comprometo a la estabilidad monetaria, estoy dispuesto a entregar el Banco Central de Reserva a la oposición, porque es importante que haya quien garantice la emisión de la moneda. Yo creo que estamos dando una válvula de seguridad para decir que dentro de la estabilidad monetaria sí se puede reorientar recursos de manera productiva hacia el empleo y hacia el salario. Claro, dentro de la estabilidad monetaria, sí. Lo cual significa, evidentemente, respetar, ¿no es cierto?, los macroequilibrios. Los macroequilibrios, los parámetros fundamentales. Yo no he venido a defender la hiperinflación. No se puede inventar el dinero. Yo no he venido a defender la inflación. Yo creía que usted seguía en la etapa bonapartista mágica de suponer que usted, con su liderazgo, podía inventar riqueza.
Porque usted creyó eso en un momento, dígame que no. Usted creyó que inventaba riqueza y lo que hacía era, efectivamente, redistribuir de un modo brutal la renta, el ingreso, pero con consecuencias terribles, ¿no? Bueno, supongamos que fue así, César. Supongamos que fue así y que ese fue el error. Fue un error pero de buena voluntad. De buena voluntad. En 10 años hemos visto errores, no errores, acciones de maldad, eran diferentes. Entonces lo que yo vengo a decirles es eso. Yo se lo he dicho al Perú y no tengo ambajes ni problemas en decirlo. Oiga, ¿para qué me presento de candidato? Si no es para decir, esto estuvo mal en el primer gobierno, esto es lo que hay que corregir y mantener en el segundo. ¿Qué hay que corregir? Ya me dijo la inflación. La relación con la moneda, la relación muy bien. También la relación del gobierno con el país, que debe ser mucho menos partido y mucho más país. ¿Me entiendes? Yo no creo ya en los sistemas cerrados, en las capillas cerradas e ideológicas completamente. El mundo es mucho más abierto, cambia demasiado para que uno se encierre en 4 libros o en 4 teorías, y mucho menos en un grupo humano solamente. De manera que la relación de un gobierno que yo llamo de unidad nacional con el país tiene que ser completamente diferente a la que fue entonces. ¿No le hubiera convenido venir a reconstruir el partido que casi destruyó? En vez de... ¿Cómo le gusta a usted decir cosas, no? En vez de apetecer la presidencia que ya aprobó. ¿Por qué no se tomó estos 5 años? Tendría 56 la próxima vez. Sería casi se diría un adolescente de la política latinoamericana que conoce octogenarios y nonagenarios. Cuando me propusieron la candidatura presidencial, doctor, ¿por qué es tan ambicioso? Yo pensé lo mismo que usted dice. ¿Sí? Yo no quiero dar la imagen de un ambicioso. Lo que veo es, César, y entremos en materia, ¿ya? Que así como hubo fujimorismo dictatorial y político que usted combatió con enorme valentía, yo le reconozco algunas virtudes, como usted ve, hay también un fujimorismo económico que peligra de mantenerse igual. Y lo que a mí me alarma es que los candidatos que se presentaron significaron un mantenimiento de ese fujimorismo económico. Hay mucho temor a hablar de regulación de tarifas, y usted sabe a qué nivel están las tarifas en el país. Hay mucho temor a atacar esta institución nefasta que es el service. Hay mucho temor a volver a hablar de crédito agrario. Pero cuando hay libertad no puede haber, pues, regulación de tarifas. Porque las tarifas se regulan por el mercado. Entonces, ¿qué? ¿Inglaterra no es libre? ¿Pero usted quiere qué? ¿El laborismo inglés de los 60? No, el laborismo inglés de Tony Blair, de la tercera vía. Sí, ¿y cuál es el laborismo inglés? Es un laborismo que es tan capitalista que los obreros ya no reconocen nada de socialismo. Pero el laborismo inglés sabe controlar las tarifas, sabe aplicar impuestos al exceso de ganancias en las tarifas y sabe concertar a los usuarios para que participen en la regulación de las tarifas. Bueno, pero y finalmente, es un método perfectamente capitalista y civilizado. En Estados Unidos también hay regulación de tarifas. ¿Y por qué no se ha hecho con Fujimori y por qué no se plantea activa y abiertamente por los otros candidatos? Porque Fujimori es el esperpento del liberalismo. Fujimori no tiene que ver con el liberalismo. Fujimori fue un ladrón. Pero los actuales candidatos no lo han planteado. Pero, escúcheme, usted dice, los candidatos se parecen todos entre sí porque están planteando una especie de continuismo fujimorista. No, se ha dicho explícitamente, no creo que sea sin Fujimori. No creo que sea justo eso. Se dijo eso. Toledo no creo que quiera hacer continuismo, ni Lourdes Flores como social cristiana. Lo que pasa, doctor García, es que a usted no le gusta que haya ciertos parámetros inamovibles de la economía. Es como entrar a un templo. En un templo, ¿qué pasa? Hay incienso, hay fieles, hay una hornacina, hay santos, hay rezos, hay credo, hay credulidad. No hay otra cosa, no puede haber otra cosa. La economía tiene parámetros inamovibles, que son de hierro, son corsets de hierro, doctor García. No, perdóneme usted, César. Eso es un gran tema. ¿Podemos dar una pausa? Sí, pero creo que está... Es algo comercial, pues. No, vamos a seguir hablando. Comerciales. Vamos a seguir hablando. Eso de decir que no se puede hacer nada por la gente, por eso soy candidato. Porque yo sí creo que se puede hacer algo por la gente. Vuelve el doctor García a explicar. Flexibles y cánones es lo que a mí me parece absurdo. Todos los gobiernos hacen cosas. Europa, por ejemplo, paga a sus campesinos para que no produzcan. Estados Unidos juega con los aranceles de los espárragos, impidiendo o permitiendo el ingreso de productos extranjeros. Nosotros somos los únicos que con Fujimori hemos adoptado canónicamente, religiosamente, esta teoría del libre mercado, que parece que el mercado gobierna el país mientras el Estado solo se dedica a robar.
Entonces, yo sí creo que se puede hacer un proceso de reactivación por el cual las tierras que están abandonadas comiencen a producir y las industrias que están detenidas vuelvan a captar empleo. Yo pienso que esta es la mejor posibilidad que tiene el país, aún en la crisis que vive. Claro, usted tiene razón, Europa tiene regulaciones, tiene sistemas de defensa, tiene líneas Maginot arancelarias para proteger su propia y ancestral agricultura, eso es cierto, pero no olvide que la inflación media europea es 4,5%, 5%, la más alta, la irlandesa, es 5% y están aterrorizados, la media europea es ahora 2,5%. Entonces, claro, con una inflación así y conservando, desde luego, la sensatez central de la economía, sensatez que consiste en, eso sí, admitir que el dinero no se inventa. El dinero es un reflejo del trabajo y de la riqueza social y productiva. Muy bien, a partir de eso usted puede hacer todos los ajustes. Puede tener una economía proestatista como la francesa, mixta como la sueca, abiertamente capitalista como la española, ¿verdad? Con rezagos feudales, sin embargo, en el sur. Pero sobre bases muy ciertas, doctor García, y es lo que quería decirle, no haga una caricatura de lo que yo dije. Yo dije, dentro de ciertos parámetros hay cosas intocables, hay esencias que no se pueden tocar. Perfecto, pero vamos a ver qué es lo que se puede y se debe cambiar. A eso. Necesitamos orientar a la agricultura una cantidad de recursos de las que ha sido privada. Durante los últimos 6 o 7 años se han puesto menos de la mitad de fertilizantes que antes se aplicaban a la agricultura del Perú. Y eso abre un periodo de tierra desfosfatada muy peligroso para la agricultura. Necesitamos aplicar créditos sobre cientos de miles de hectáreas que en este momento no producen, porque el crédito comercial, que vale 20 o 30% en las provincias, es imposible de alcanzar para los campesinos. Entonces lo que yo digo es, este crédito no es dinero tirado al viento, no es dinero inventado para echar al viento, va a fructificar, se va a utilizar. Depende. Sí, normalmente, es cierto que pueden haber sectores que no lo utilicen bien, pero en lo básico. La vez pasada el Banco Agrario no funcionó como usted quería, no se convirtió en semillas ni en tractores, se convirtió a veces en casas en Cieneguilla. Yo no dudo, ¿no lo recuerda? No dudo que puede haber sinvergüenzas en muchas cosas, pero César, usted no me puede negar que el cultivo global de papas en el Perú era más grande en 1990 que hoy. Hoy importamos papas del Ecuador. Ya. Yo he demostrado. Pero ¿por qué no se preocupa por la agroindustria, que es la que nos va a dar divisas César, para que usted pueda gastar? Ese es un segundo paso importante. ¿Sabe qué haría yo con los productores de papas? Pero me concede o no que en 1990 producíamos más maíz amarillo, más papas, más trigo, más azúcar. Te concedo eso, pero le voy a añadir algo que a usted le va a parecer horroroso, desde luego, y me va a poner una cara de asombro tremenda. La verdad es que yo no le daría prioridad al cultivo de papas. Porque el cultivo de papas, al final de cuentas, ¿sabe qué cosa es? ¿Sabe qué cosa es? Para mí, es parte de toda esta herencia horrorosa del yanacollaje y de la explotación y del autoconsumo y de la economía piltrafuda de los Andes, que no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. César, pero acaba usted de decir una cosa atroz. Así es. Usted no sabía que usted... En el mal sentido. Usted prefiere que sigamos importando trigo extranjero en vez de comprar papas nacionales. Se ha probado ya que el trigo no es fácil de cultivar en el Perú. No es fácil. Y vamos a ser importadores. ¿Y por qué no cultivamos papas, que es lo que somos originales y expertos después de miles de años? ¿Y por qué no somos agroexportadores como los chilenos? Pero naturalmente, ese es un... Los chilenos viviendo en una franja que podría ser perfectamente la prolongación, casi, no digo, en fin, una mala palabra, del Perú. Hombre, exportan en salmón $1.000 millones. ¿Y sabe cuánto? Es un poco elevada la cifra. No, en salmón solamente 1.000 millones. Pero en agroexportaciones, $6.500 millones. ¿No los envidia usted? No.